Parte 1. En el reino de Asura hay un grupo conocido como los 7 caballeros de Asura. Son los que han jurado lealtad absoluta a Ariel, Anemo y Asura. Liderándolos. La daga del rey Lugnotos Greirat. A cargo de la ofensiva están los 3 caballeros de la izquierda. La gran espada del rey Sandor von Grandeur. La alabarda del rey Oswald de Urus Greirat. El sabueso del rey Gislaine de Dorudia. A cargo de la defensa están los 3 caballeros de la derecha. El guardián del rey Doga. La muralla del rey Sylvester Ifrit. El gran escudo del rey Isolde Cruel. 7 personas. Hay aquellos cuyo nacimiento y descendencia son claros. Pero otros eran los que Ariel y Luke habían descubierto personalmente. Desde plebeyos y nobles de menor rango hasta funcionarios de alto rango, incluso había un medio inmortal entre ellos. Pero lo que compartieron fue su lealtad eterna hacia Ariel. Mientras Isolde reflexiona sobre el verdadero significado detrás de lo particular en la declaración de Ariel, disposiciones sexuales bastante particulares, echemos un vistazo a uno de esos caballeros. Parte 2. Nació en un pequeño pueblo de la provincia de Donati del reino de Asura. Era un poco lento y los otros niños lo trataban como un molestia. Pero su cuerpo era fuerte y nunca se enfermó. Su padre era un soldado que protegía la aldea y pasaba la mayor parte de sus días fuera. Había muy pocos soldados, por lo que no tuvo muchos días libres y terminó pasando la mayoría de las noches fuera de casa. Cuando el niño tenía alrededor de 5 años, nació su hermana pequeña. Ella era una niña dulce como su madre. Pero la madre tuvo dificultades para recuperarse del parto y falleció. El chico lloró. Fue golpeado por sus amigos y le picó una abeja, pero el niño estupefacto siguió llorando. El padre del niño que lloraba le dijo esto. Ahora mismo puedes llorar, pero cuando te detengas, tienes que proteger a esta niña. Sosteniendo a su hermana pequeña, el niño miró a su padre y asintió muchas veces. Y ese día, el niño dejó de llorar. Al día siguiente, el niño comenzó a practicar fielmente para seguir la orden de su padre. La orden de proteger a su hermana. Para proteger a su hermana, comenzó a vigilar la entrada de su casa. Todo el día, sosteniendo un hacha que encontró en la esquina de la casa, estuvo parado en la entrada. Solo cuando su hermana lloró dejó su puesto para consolarla. Al ver su figura, su amigo se rió. ¿Qué diablos estás haciendo? Él dijo. Puedes mirar desde adentro, dijo. Los adultos del pueblo le habían dicho esto. Si quieres puedes dejarnos a tu hermana. Ya hay muchos niños en nuestra casa, así que uno más no importará. Pero el chico se negó firmemente a escucharlo. Hizo que le enseñaran a cuidar de ella, pero no confiaría a su hermana a nadie más. Un día. Ocurrió un incidente en el pueblo. En medio de la noche, algo se coló en el granero y arrasó el ganado. Por el tamaño de las huellas, se consideró que era un lobo. Los soldados corrían diciéndoles a los aldeanos que se quedaran adentro y cerraran las puertas. El día siguiente. Una sola casa había sido atacada. El lobo había entrado por quién sabe dónde, instantáneamente mordió la cabeza de un niño y escapó por una ventana. Después de despertarse, sin saber qué sucedió, la familia simplemente persiguió el rastro de sangre. Y en las afueras del pueblo, al encontrar ropa de niños en un charco de sangre, se volvieron locos. Estos 2 incidentes hicieron que los soldados se dieran cuenta de que estaban equivocados en su juicio. No era un lobo el que se escondía en la aldea, sino una bestia mágica. Era solo del tamaño de un lobo normal, pero era una astuta bestia mágica. El perpetrador fue una bestia mágica. Su cabeza y patas traseras eran las de un lobo. Pero del hombro para abajo era un mono. Podría caminar sobre 2 piernas y trepar a los árboles. Solo era del tamaño de un perro grande. Pero su cabeza era extrañamente grande en comparación con su cuerpo. Y esa cabeza le dio inteligencia. Era una bestia mágica mutada. La bestia mágica que se preguntaba a qué sabían los humanos, acechaba en los campos de trigo como si ridiculizara a los aldeanos asustados, en busca de su próximo objetivo. Pero los adultos no regresaron al campo ese día. El lobo los persiguió pero miró en el lugar equivocado. Lo que quedó en la casa fueron 2 niños. La bestia mágica, lamiendo sus labios, usó sus brazos de mono para trepar por la chimenea, descendiendo a la chimenea. El día siguiente. El padre del niño que había terminado su patrulla vio un rastro de sangre saliendo de su propia casa. Esto no puede ser, pensó con el rostro pálido mientras corría dentro de su casa. Pronto encontró el cruel cadáver de la figura dejada atrás. Era el cadáver de la bestia mágica. El cadáver de la bestia con la cabeza destrozada.
Y entre el cadáver y su hija estaba su hijo, de pie imponente, agarrando su hacha. Pudo ver que la bestia estaba muerta. El niño estaba cubierto de sangre y su brazo estaba roto. Pero eso fue todo. La bestia mágica era pequeña pero se parecía a un lobo. Era varias veces más grande que el niño. Y a pesar de eso, el chico lo había matado a golpes con su hacha roma. Había protegido a su hermana. Esa fue la primera batalla del niño, que más tarde sería conocido en el Emperador Doga del Norte. Parte 3. A partir de ahí, la vida del guardián Doga continuó. Cuando tenía 10 años, protegió la entrada de su aldea. Justo antes del incidente del teletransporte, ocurrió una salvaje estampida de bestias mágicas. Surgieron de un bosque en el reino y algunos pueblos sufrieron. Algunos incluso fueron engullidos y completamente destruidos. La aldea de Doga estuvo entre los atacados. Pero Doga, con su intrépido coraje y su hacha, desvió al enjambre. Se dice que derrotó a casi un centenar de bestias durante la batalla. Y aunque había derrotado a tantas, su padre había fallecido durante. Doga simplemente se quedó desconcertado junto al cuerpo de su padre. Los caballeros que vieron el coraje de Doga lo recomendaron a la guarnición imperial. Al ver a Doga vacilar por el bien de proteger a su hermana, dijeron esto. Escucha chico, nos han separado de nuestras familias y nos movemos por todo el reino protegiendo pueblos. En otras palabras, protegemos al propio país. Mientras el país esté en paz, nuestras familias pueden vivir con seguridad. Lo que significa que proteger el país es proteger a su familia. En ese momento, el ingenuo Doga no entendía esas palabras. Al final, lo que hizo que Doga se mudara fue el dinero. Después de la muerte de su padre, necesitaba dinero. Había escuchado que podría conseguir el dinero para que los dos vivieran en la capital imperial y decidió mudarse allí. Doga entró en el ejército imperial. Estaba a cargo de proteger una pequeña puerta que separaba los barrios marginales de las residencias de clase baja. En caso de que los de los barrios marginales intentaran amotinarse, se crearía un cuello de botella que les impediría enjambrar. Además del hecho de que el paso estaba prohibido por la noche, no era una puerta particularmente importante. A él y a su hermana se les había asignado una habitación individual. Era pequeño, pero estaba en casa. Viajaba desde allí a su puesto todos los días y lo ocupaba desde el amanecer hasta el anochecer y, a veces, incluso durante toda la noche. Doga era un hombre sencillo, pero tenía un extraño encanto. Al principio, los otros soldados no miraban con buenos ojos a un niño de 10 años que trabajaba con ellos y había muchos que lo acosaban. Pero debido a su personalidad honesta y su actitud decidida hacia su hermana, sus compañeros de trabajo comenzaron a relajarse un poco y en aproximadamente un año comenzaron a reconocer a Doga como un camarada. 2 años más tarde. Una noche, cierta chica corrió hacia la puerta que él estaba custodiando. La niña se aferró a Doga y le pidió que la salvara. Mientras Doga dudaba, un grupo de hombres con miradas duras apareció y gritó, «Pásanos a la mujer». Doga estaba desconcertado y no tenía idea de qué hacer. Si Hans, el compañero de vigilancia de Doga, no se hubiera quedado dormido, probablemente podría haber tomado una decisión. La mujer, al ver a Doga confundida, corrió rápidamente hacia la puerta. Doga inmediatamente la agarró por la nuca y tiró de ella hacia atrás. Porque el paso está prohibido durante la noche. Pero en ese instante, sintiendo que la mujer estaba tratando de escapar, la persiguieron. Doga blandió su hacha de batalla. Había recibido el hacha como regalo de despedida del herrero del pueblo. Todos murieron. Al ver a Doga cubierta de sangre, la mujer se mojó y se hundió en el suelo. Hans se despertó del ruido y quedó desconcertado por la escena que tenía ante él. Esto es malo, pensó. Doga, que los había matado a todos, sería castigado. Y él, que se había quedado dormido, también sería castigado. Mientras pensaba eso, con su rostro pálido como un fantasma, fue a confirmar los cuerpos. Después de ver sus caras, se dio cuenta de que eran miembros del gremio de ladrones violentos que se había mezclado con los ciudadanos de clase baja. Los caballeros apostados en los suburbios carecían de mano de obra y no podían hacer mucho por ellos. Pero Doga los había aniquilado a todos. Doga fue ascendido. Desde un soldado que protegía la entrada a los barrios marginales, hasta custodiar la puerta que conecta los distritos de clase media y baja. Y por alguna razón Hans vino con él. Doga continuó protegiendo esa puerta durante algún tiempo después de eso. A través de la lluvia y el viento continuó protegiéndolo. Incluso mientras crecía, continuó protegiéndolo. Hans había salvado al simple Doga. Finalmente, Hans se convirtió en la persona que mejor entendía a Doga.
Y en ese tiempo, su hermana pequeña se volvió cada vez más hermosa y se casó con Hans. O tal vez, Hans había estado apuntando a la hermana de Doga. Pero a Doga, no le importaba de ninguna manera. Porque, aunque Hans siempre tenía sueño, no era un mal tipo. Por el bien de su hermana, Doga dio testimonio de sus votos a Saint Millis. Y Doga estaba solo. Ahora que su hermana estaba casada, pensó en cómo había completado la orden de su padre hasta el final. Ya no había necesidad de vigilar la puerta. Pero Doga continuó protegiéndolo. A través de la lluvia y el viento continuó protegiéndolo. Un día, la noticia masiva se extendió como una ola por toda la capital. Se declaró que Ariel Anemoi Asura sería coronada reina. Durante varios días, las fiestas continuaron por toda la ciudad. Doga y sus compañeros estaban emocionados y Hans saltaba de alegría. Pero el trabajo de un soldado aumentó durante un festival. Su puesto de guardia fue trasladado del distrito de clase media a otro lugar. El reino estaba reclutando soldados civiles temporales, por lo que a los soldados reales como Doga se les asignaron deberes mucho más importantes. Y a su vez, sus salarios aumentaron. Doga y Hans pensaron que podrían usar el dinero extra para comprarle algo bonito a su hermana y trabajaron duro. Un día antes de la coronación. Debido a algún giro del destino, Doga estaba apostada en la puerta trasera del palacio. Era una puerta bastante en desuso por la que de vez en cuando entraba alguien con permiso. Hans no estaba con él. Doga estaba con varios otros soldados. Se acercó un hombre que llevaba una armadura gastada y sostenía un palo largo. Dijo: ¿Podrías dejarme pasar por aquí? Me gustaría una audiencia con su majestad Ariel. Por supuesto que los guardias lo rechazaron. No puedes pasar sin permiso. Muéstranos tu permiso. No tengo permiso, pero me gustaría tener una audiencia con su majestad Ariel. No puedes pasar sin un permiso. Vete. Entonces no se puede evitar. Pensé que podría haber oscurecido la autoridad de su majestad en este auspicioso día, me alegro de haber atravesado esta puerta trasera. El hombre dijo eso y comenzó a abrirse paso a la fuerza. Su palo se movió como por arte de magia y los otros guardias fueron derrotados en un instante. Solo quedó Doga. No importa cuántas veces se empujó el poste contra sus signos vitales, Doga continuó de pie y protegió la puerta. Pero al mismo tiempo, el hacha de Doga no golpeó al hombre ni una sola vez. Que su hacha fallara fue la primera vez para Doga, pero continuó balanceándose con determinación. El hombre estaba extremadamente feliz de luchar contra Doga. Cierra exclamación. Maravilloso para un hombre como este para ser enterrado aquí. Derecho, por ti voy a renunciar a esta puerta. Lo siento mucho acerca de esto. A modo de disculpa, estaría dispuesto a ser mi discípulo. Usted definitivamente me volveré fuerte, tienes talento. Punto. Doga no entendió lo que decía el hombre. Escuchar que el hombre iba a renunciar a la puerta hizo que Doga dudara por un instante. Realmente fue solo un instante. Y cuando Doga se despertó, el hombre todavía estaba allí. Doga tomó su hacha y se puso de pie para proteger la puerta. Pero estaba rodeado por una gran cantidad de soldados. Bueno, buenos días. Protegí la puerta en tu lugar. Así fue como Doga conoció a Sandor, el dios del norte Kalman II, Alex Zerribak. Parte 4. El día que se convirtió en discípulo de Sandor, Doga regresó a su casa, se derrumbó en su cama y durmió como un tronco. Gracias al mago sanador que vino con los refuerzos, no quedó ni una sola herida en él. Pero su batalla con el dios del norte Kalman había vaciado por completo su resistencia casi sin fondo. Fue la primera vez en su vida que colapsó de agotamiento. Después de dormir durante 2 días seguidos, se despertó. Junto a su cama estaba su hermana llorando y un Hans aliviado. Y Sandor con expresión de alegría en el rostro. Buenos días. Ahora discípulo mío, vámonos. Sandor usó su tremenda fuerza para levantar a Doga y después de que Doga se puso la armadura, comenzó a arrastrarlo hacia quién sabe dónde. Doga, sin saber de qué, le pidió a Hans que lo salvara. Lo siento Doga, pero no parece nada malo. Tampoco tengo idea de lo que está pasando, pero creo que es una oferta bastante prestigiosa. Bueno, ¿por qué no lo intentas? Difícil, saldré ahora. Ok. Hermano, buena suerte. Aunque Hans parecía entender la esencia básica de la cuestión, Doga todavía estaba confundida. Pero no tuvo fuerzas para ir contra Sandor, y se dirigieron a la puerta que custodiaba ayer. Después de llegar a la puerta, Sandor sacó un permiso bastante llamativo y pasaron. Y en poco tiempo estuvieron en el palacio interior.
Mientras Doga estaba constantemente sorprendida por las deslumbrantes habitaciones a su alrededor, Sandor había notado algo. Lo que habían visto era a la hermosa mujer de cabello dorado frente a ellos. ¿Es él? Sí, su majestad. Me gustaría hablar con él. Saliendo de detrás de Sandor, Doga se paró frente a la mujer. La mujer era extremadamente hermosa y sobre todo sublime. Soy Ariel Anemoy Asura. ¿Cuál sería tu nombre? Doga no conocía ese nombre. Doga estaba de guardia y no había escuchado su nombre en la ceremonia de coronación. Y, por supuesto, tampoco la había visto antes. Pero una vez que se dio cuenta, Doga cayó de rodillas. De alguna manera sintió que tenía que hacerlo. ¿Por qué te hiciste soldado? Mi papá me dijo que protegiera a mi hermana. Doga no era tan buena hablando. En toda su vida, aunque escuchó a muchas otras personas, nunca había dicho mucho. Pero las palabras que salieron de su boca habían convencido a Ariel. Proteger a tu hermana, un objetivo espléndido. Pero, Hans ya está protegiendo a mi hermana, así que Hans y mi hermana están juntos y El soldado junto a Ariel había agregado su hermana está casada con un soldado llamado Hans. Doga no lo sabía, pero era Luke. Así que ya no me necesita para protegerla. Doga parecía desanimado cuando dijo eso, pero Ariel sonrió. No puedes dejar de cuidarla. ¿Qué quieres decir? Hans se ha convertido en tu hermano, así que ahora debes proteger tanto a tu hermano como a tu hermana. Tu trabajo se ha duplicado. Esas palabras causaron un shock a Doga. No lo había pensado así antes. Pero ella tenía razón. Hans se dirigió a Doga como a un hermano. Hans era su hermano. Si iba a proteger a su hermana, obviamente protegería a su hermano. Correcto. Tengo que seguir protegiéndolos. Sí, pero con su método actual, es posible que no pueda protegerlos a ambos. ¿Qué? ¿Por qué? Eres fuerte, pero tus brazos son cortos. Si esos dos van a caer en peligro. Doga miró sus manos. Recordó la muerte de su padre. Había estado cerca, pero había sido asesinado por una bestia fuera de la visión de Doga. Entonces, ¿qué debo hacer? Protégeme. ¿Qué? Trabajo por el bien del país para mejorarlo. Protegerme es proteger este país. Y proteger el país es proteger a esos dos. Doga no entendió. ¿Por qué proteger a la persona frente a él protegería a esos dos? No tenía ni idea. Pero la forma en que Ariel lo dijo no le había dejado ninguna duda. Y al mismo tiempo, recordó algo similar que alguien le dijo una vez. El caballero que lo había recomendado a la capital imperial. Escucha chico, nos han separado de nuestras familias y nos movemos por todo el reino protegiendo pueblos. En otras palabras, protegemos al propio país. Mientras el país esté en paz, nuestras familias pueden vivir con seguridad. Lo que significa que proteger el país es proteger a su familia. En ese entonces, no lo había entendido. Como no lo consiguió, se mudó por dinero. Pero ahora, de alguna manera lo entendió. Debido a que Doga está protegiendo algo en un lugar completamente diferente, Hans y su hermana pueden vivir en paz. Doga. Me juras lealtad y me protegerías no solo a mí, sino también al reino. Sí, su majestad. Entonces Doga, ahora te nombro caballero. Ese día, Doga se convirtió en uno de los 7 caballeros de Asura. Parte 5. Desde entonces, Doga había continuado protegiendo la puerta final. The Final Door, la entrada a las cámaras del rey. A veces salía por orden de Ariel. Una vez al día, no muy lejos de la puerta de Ariel, recibiría instrucciones de Sandor. Y una vez al mes, en su día libre, iba a visitar a su hermana y Hans para comer con ellos. Cuando Doga no estaba cerca, alguien más estaba protegiendo la puerta del rey en su lugar. La mayor parte del tiempo fue el gran escudo del rey, y Soltecruel. Pero no fue así para empezar. Fue nombrado caballero y se le presentó una brillante armadura dorada. Y después de tomar su puesto no se movió. Después de que decidió protegerlo, no podía dejarlo en manos de alguien con una determinación a medias. Durante todo un mes, no dejó la puerta a nadie más que a Sandor. Si Ariel no le hubiera ordenado descansar, habría continuado parado allí sin siquiera comer durante días. Verificaría a cualquiera que se acercara a los aposentos del rey. El género no tenía relevancia, e incluso tomaría el tenedor más pequeño. Y en ese tiempo, alguien se había unido a los 7 caballeros. El gran escudo del rey, Isolde Cruel. Ella era la instructora principal y en el tiempo antes de que Ghislaine se uniera, era la única miembro femenina y finalmente tomó el trabajo de guardia personal de Ariel. Un día, Sandor, por el bien de encontrar miembros para unirse a la Orden de los Caballeros Dorados, tenía que buscar en el reino.
Sin Sandor, Doga no tuvo reemplazo. Después de un mes entero de pie sin descanso, Doga se derrumbó. Sandor decidió que Isolde y Doga iban a tener un partido. En ese momento, Sandor nombró a Doga rey del norte. Aunque Sandor acababa de empezar a enseñarle, Doga era bastante hábil. Pero no hace falta decirlo, fue la abrumadora victoria de Isolde. El hacha de batalla de Doga fue rechazada como una suave brisa. Una y otra vez, fue contrarrestado y finalmente derrotado. Hasta el punto de que si hubieran estado usando espadas reales, Isolde podría haberlo matado en un instante si lo hubiera querido. Doga continuó atacando a Isolde con su inagotable resistencia, pero no pudo poner un solo dedo sobre ella y fue derrotada. La esbelta mujer que era como una flor, continuó soplando el hacha que era más grande que ella y continuó atacando. Mientras Doga recibía ese golpe una y otra vez, tuvo que admitir. Ella era alguien apta para proteger la puerta en su lugar. Y al mismo tiempo, entendió. Esta mujer era una flor elegante y hermosa. Algo que no pudo tocar. Doga se había enamorado de Isolde. Parte 6. Pareces bastante deprimido últimamente. Doga estaba cenando con la familia de su hermana cuando le dijeron eso. Frente a la simple Doga, había varios platos en la mesa. Y al otro lado de la mesa estaba su hermana y su esposo Hans. Y sentada frente a Hans estaba su hija. Doga estaba sentado allí, sin comprender, llenando su jarra de vino hasta el borde. ¿No te estás sintiendo bien? Punto. ¿Por qué? Habiendo percibido malestar en el corazón de Doga, Hans señaló la comida. Cómelo todo bien. Mirándolo, era obvio ver que no había comido mucho. Era la comida de su amada hermana. Normalmente, Doga estaría devorando su comida en silencio, tragando lo suficiente como para hacer que sus mejillas se hincharan con una expresión feliz en su rostro. Junto con su vino favorito. Le encantaba el vino que normalmente se reservaba para ocasiones especiales, tanto que incluso lo bebía aquí. Y por esa razón, Hans se aseguró de tener siempre un barril listo en su casa. Pero por alguna razón, ni siquiera había comido la mitad de su comida y la forma en que bebía su vino parecía algo desgastada. Para aquellos que conocían a Doga, definitivamente algo estaba mal. Si no te sientes bien, ¿por qué no vas a ver a los curanderos del castillo? Ya eres un caballero, si lo preguntas, seguramente ellos harían mucho por ti. Bueno, al menos no te miras demasiado malo. ¿Cierra interrogación? Doga inclinó desconcertado su cabeza. Él mismo no se dio cuenta de que algo estaba mal. Si estás cansado, ¿por qué no descansar un poco más? Sé que trabajar como guardia para su majestad es un trabajo prestigioso y todo eso. Pero si estuvieras trabajando demasiado duro y colapsaras, no sería una broma. Bueno, realmente no puedo imaginarte colapsando. Sí, señor. Doga asintió y comenzó a comer. Pero definitivamente era extraño. Como siempre, estaba delicioso. Pero en el segundo en que la comida le bajaba por la garganta, sintió algo extraño. Normalmente, masticaría y tragaría tan rápido que querrías decirle que disminuya la velocidad. Pero no esta vez. Cada vez que alargaba la mano para llevarse algo a la boca. Como si estuviera lleno, pero mucho más desagradable. El vino también era extraño. No fue tan agradable. Normalmente se vería renovado después de tomar un trago, pero ahora se veía algo enfermo. Si sucedió algo, díganos. Punto. Hans comenzó a presionar al silencioso Doga para obtener respuestas. Señor cuñado, no, Doga. Desde que estuvimos apostados juntos en los suburbios, siempre te he estado agradecido. Si ni siquiera puedes dejar que te ayude. ¿Cómo puedo seguir viviendo? ¿Conmigo mismo? ¿Cómo podría mostrar mi rostro a San Millis? Sí, señor. Pero yo tampoco lo entiendo. Últimamente, ha habido algo en el castillo. Algo. Cuéntanos. Doga levantó la cabeza y vio la mirada seria de Hans. Doga, como le dijeron, comenzó a mirar hacia atrás en su memoria y lentamente comenzó a hablar. Mientras custodiaba la puerta final, había pasado un gato. Acababa de terminar su almuerzo y eso lo hizo feliz. Mientras caminaba por la ciudad con su armadura, un joven soldado le había gritado «Eres mi ídolo». Y eso lo hizo feliz. Mientras él custodiaba la puerta final, Isolde había pasado y cuando le quitó una hoja del cabello, ella le dio las gracias y eso lo hizo feliz. Cuando Sandor le estaba enseñando una nueva técnica y lo felicitó, lo hizo feliz. Cuando caminaba de regreso al alojamiento de los soldados, el conductor de un carruaje casi lo atropella gritando «Váyase idiota». Pero Luke salió de allí e incluso lo acompañó de regreso y eso lo hizo feliz. Cuando llegó al campo de entrenamiento por orden de Sandor y Ghislaine e Isolde estaban allí, lo hizo feliz.
Cuando escuchó el rumor de que Isolde podría casarse de la Guardia Real, no lo hizo tan feliz. Cuando estaba vigilando una fiesta, Isolde apareció con un vestido y se veía realmente bonita. Verla con un vestido lo hizo feliz. Cuando la vio bailar con un chico que no conocía, no lo hizo muy feliz. Cuando vio a los hijos de algunos nobles hablando de Isolde a sus espaldas, no le hizo muy feliz. Cuando vio a Isolde caminando con un chico genial, se puso triste. Cuando Isolde. Ya es suficiente, lo entiendo. Entiendo todo. Hans interrumpió la historia de Doga. Básicamente lo había entendido. Básicamente, te has enamorado de este Isolde. Punto. La cara de Doga comenzó a enrojecerse. No sabía por qué terminó contándoles, pero Hans tenía toda la razón. Y luego, cuando escuchaste que Isolde se iba a casar y viste que estaba a favor, fue un shock para ti. Sí, señor. Habiéndolo dicho con tanta franqueza, la cabeza de Doga cayó aún más. Parecía que Hans tenía razón de nuevo. Lo entiendo. Al ver la reacción de Doga, Hans entendió. Realmente parecía que su cuñado se había enamorado. Y al mismo tiempo, Hans comenzó a recordar su primer amor. La única hija del verdulero que vivía al lado de su ciudad natal. Hubo una diferencia de edad de 5 años, pero eso no cambió el hecho de que eran amigos de la infancia. Ella lo había cuidado desde que eran pequeños. Era una hermana mayor amable, confiable y bonita. Le había gustado desde los 5 años. Soñaba con casarse con ella en el futuro. Cuando creciera, solicitaría ser soldado y, una vez que sus ingresos se estabilizaran, propondría matrimonio. O ese era el plan. Cuando Hans tenía 12 años se casó con el hijo del carnicero y los dos tuvieron éxito en el negocio familiar. Hans lo conocía y, a juicio de Hans, ya era un anciano. Aunque solo estaban separados por 5 años, él realmente no era tan mayor. Al principio no lo creyó. Estaba bien formado, pero de ninguna manera guapo. Pensó que ella estaba en contra y que eventualmente regresaría con él. Pero después de un año ella estaba acurrucada cerca de él con una sonrisa feliz en su rostro, y después de ver el gran bulto en su estómago, finalmente lo entendió. Esa noche, su almohada estaba mojada por las lágrimas. Quizás, si hubiera confesado sus sentimientos por ella antes, no se habría sentido así. Pero eso no quiere decir que no estuviera contento en este momento. Si se hubiera casado con ella, no se habría casado con la hermana de Doga. La hermana de Doga era como él y diferente a él. Ella era una mujer dulce y segura de figura pequeña. Y el producto de su amor ahora estaba comiendo la comida de Doga en su lugar. Ella era una niña sana. Hans estaba seguro de que era el hombre más feliz del mundo. Pero tenía esa felicidad porque había sufrido una angustia. Debido a esa experiencia, en el momento en que se dio cuenta de que estaba enamorado de la hermana de Doga, tomó medidas. Puede que al principio pareciera frívolo. Pero de principio a fin, Hans había sido completamente sincero con la hermana de Doga. Y era mucho más serio en su trabajo de guardián. Desde el día en que confesó, no tocó a otra mujer. Y por eso, había triunfado sobre sus rivales y logrado obtener lo que tenía hoy. Por esa razón, Hans dijo. Ve a proponerle matrimonio a Isolde ahora mismo. Al escuchar eso, Doga miró hacia arriba, confundida. No, no necesitas proponer matrimonio, ser amigos está bien. Si puedes decirle que te gusta, es suficiente. Punto. Si te sientas aquí y no haces nada, te vas a arrepentir. Pero, no pienses en tratar de mantener el status quo. Eres miembro de los famosos Caballeros Dorados del Reino Asura. Eres lo que los miembros de la guarnición aspiramos a ser. Levanta la cabeza con orgullo. Doga pensó por un momento. Doga no tenía idea de cómo su linaje coincidía con Isolde. Pero en las apariencias, Doga lo sabía. La belleza impecable, Isolde, no le correspondía. Había pensado mucho en eso. Está bien si no va a ninguna parte, solo dígaselo y sea rechazado. A este paso, ni siquiera podrás darle tu bendición a su matrimonio. Pero con las palabras de Hans, llegó a una conclusión. Sí, señor. Se lo confesaría a Isolde.